Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos de nueva cuenta a su materia Delitos en particular. Su servidor, Víctor Ortiz, vamos a trabajar hoy con el tema número 5, denominado Delitos contra la salud. Fíjense que este tema es de un problema que tiene la sociedad. Un problema que tenemos todos los ciudadanos que habitamos en un municipio, en un estado o en toda la República Mexicana. Es un delito que en los últimos años se ha convertido en un detonante para muchos delitos, un detonante en contra de la salud y un detonante en contra de las familias mexicanas que se ha venido mermando en las últimas décadas. Este tema de delitos contra la salud vamos a enfocarlo en diferentes rubros, que es muy importante que lo tratemos el día de hoy. Vamos a ver aspectos muy en particular, vamos a ver algunas definiciones que es importante que ustedes las conozcan, así como también vamos a abordar de nueva cuenta lo que es las penas, los delitos y las sanciones por este tipo de delitos. Sean todos bienvenidos, no olviden tomar nota, anoten sus dudas y pues las vamos a hacer llegar por los medios conducentes. Sean todos bienvenidos y vamos a iniciar con el quinto tema denominado Delitos contra la salud. Bien, el hablar de este tema de delitos contra la salud es dividirlo en dos bloques, en dos fracciones, en dos apartados. Y el primero de ellos es los delitos relacionados con el narcotráfico. Delitos en contra de la salud se dividen en dos bloques, en dos direcciones. Y uno de ellos es delitos relacionados con el narcotráfico. Vamos a iniciar. Cuando hablamos de este tipo de delitos, es un delito que a través de los años, las diferentes grupos criminales, por mencionar delincuencia organizada, han venido atesorando riquezas a través de todos los medios ilícitos que han encontrado, y esto ha venido a lastimar gravemente la economía de México, las familias, la salud sobre todo de las personas, y en este caso jóvenes, niños, personas adultas. Pero relacionado a este tema, yo lo puedo definir como un agregado de delitos que se dividen en tres grandes grupos. Fíjense bien, el primero de ellos, que en este momento toca hablar, es los delitos relacionados con el narcotráfico. 2. Más adelantito vamos a hablar de este. Los delitos contra la salud, que son todos aquellos que provocan daños a la salud colectiva. Sabemos que el consumo de drogas, pues no nada más es en una sola persona, se convierte hasta colectivamente. Estamos hablando que daña a toda la sociedad. Y número 3, relacionado al narcotráfico, comprende la importación, el transporte y la venta ilegal de drogas. Todo esto, jóvenes, son aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para la clase del día de hoy. Y si lo hablamos en un sentido general, todo esto va de la mano con el delito de posesión de drogas, que lo vamos a estar explicando el día de hoy en esta clase, que este tipo de delitos daña de manera particular, social, colectiva, ¿sí? Y a todas las personas que a su paso tienen que ver con esto. Bueno, este delito del narcotráfico se refiere principalmente a las personas acusadas de posesión que pueden enfrentar cargos por narcotráfico, en este caso si tienen la intención de vender drogas. Sabemos que es uno de los negocios ilícitos que a través de grupos delincuenciales son tipificados en la ley, en diferentes legislaciones, tanto
estatales como federales, pero más enfocadas al rubro de lo federal. Bueno, si estamos hablando de delitos de narcotráfico, lo primero que tenemos que entender es qué significa la palabra narcotráfico. Hablar de narcotráfico es el comercio ilegal de drogas tóxicas. Estamos hablando en grandes cantidades. Es por eso que lo señala el Código Penal Federal como un delito de esa índole. Hablar de narcotráfico tiene un inicio, y el inicio comienza en el cultivo de las sustancias, la creación, cómo se mueven ese tipo de redes a través de cómo, sí, toda esa mecánica que se lleva a cabo. Es por eso que está tipificado como delincuencia organizada. Bueno, el narcotráfico sigue con la producción y finaliza con la distribución, venta y control de mercados de la droga. Sabemos que es todo un proceso desde el que la cultiva, desde el que la siembra, desde el que la produce, la traslada de un lado para otro, laboratorios clandestinos, el que la compra, el que la vende, el que la consume, y al final de cuentas, pues todo esto va a llevar a un negocio ilícito que va a ser solamente a favor de algunos, pero en detrimento total de la sociedad. El hablar de este problema social ha demostrado realmente, jóvenes criminólogos, tener un totalmente y gran desafío a las autoridades en el país. Esto quiere decir que es un problema que no ha parado. Esto quiere decir que es un problema legal, que está tipificado en la ley, mas sin embargo, al Estado mexicano se le ha salido de las manos, debido a la corrupción, debido a la indiferencia, debido al que no pasa nada, no sucede nada. Mas sin embargo, todo esto ha generado un clima de inseguridad bastante. El salir a las calles, el estar escuchando seguido noticias de feminicidios, personas desaparecidas, secuestros, tráfico de personas, de lo cual el narcotráfico, la mayor parte de las ocasiones de ahí se deriva. Bueno, el hablar de este tema es hablar en particular de algunos delitos que yo los considero importantes en este tema. Por ejemplo, el narcomenudeo. A pesar de que es la venta de drogas en menor escala, pero es el inicio de lo que es el narcotráfico. Yo lo considero como un problema de inicio que poco a poco el haber pequeñas cantidades de personas, de ciudadanos consumiendo drogas, esto se va empezando a convertir ya no nada más en la colonia, sino en varias colonias, en varias ciudades, en varios estados, hasta convertirse en una delincuencia transnacional que empieza a convertirse en un mercado muy grande. Es por ello que el narcomenudeo forma parte de este tema como un problema social, como un problema grave. De ahí se van a derivar otros delitos, como por ejemplo la trata de personas. Ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez, entre otras ciudades en México, pues se ha convertido en un problema bastante grave porque va de la mano de personas desaparecidas que de cierta manera no tienen nada que ver con el crimen organizado, mas sin embargo se encuentran en un momento no deseado, en un momento que no lo esperaban y se cruzan con el crimen organizado. Son, como comúnmente dicen, levantadas, secuestradas y se las llevan a otras ciudades, otros países. A esto la angustia de las familias mexicanas. Bien, dentro del narcotráfico tenemos lo que es el lavado de dinero. El lavado de dinero se ha venido a convertir como una fuente principal de sostenimiento de este tipo de delitos. El lavado de dinero como tal es un delito del fuero federal, es un delito
con el cual se sostienen todo este tipo de actividades ilícitas, en particular el narcotráfico. Dentro de estos delitos tenemos también lo que es el tráfico de armas. ¿Por qué mencionar estos delitos en el tema del día de hoy? Porque son y van muy estrechamente de la mano del tema, de su materia de delitos en particular, y en relación al tema del día de hoy, que es el narcotráfico, pues tiene que ver bastante, porque forman parte de una manera u otra muy estrechamente ligados. El tráfico de armas se ha convertido también en un problema social donde cualquier persona hoy en la actualidad puede traer un arma de fuego, mas sabemos que no es legal, pero va mucho de la mano de los delitos que se cometen. Y dentro de este tema hay algo que también no podemos dejar de mencionar, que es el secuestro. En los últimos años han ido a la alza los secuestros, se le ha ido saliendo de las manos al Estado, muy poca cultura de la denuncia, por miedo, por temor a que sean agredidas las familias, mas sin embargo se ha convertido también muy estrechamente ligado a lo que es el narcotráfico. Para esto, el Estado mexicano, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, sí, empezaron a crear nuevas leyes, como lo es la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada, estando por terminar el periodo de Ernesto Zedillo Ponce de León, donde determinan que todo ese tipo de delitos no pueden ser castigados por el fuero común. ¿Sí? En este caso, el fuero común significa una fiscalía del estado de Jalisco, por ejemplo. Todos estos delitos tienen que ser canalizados a la Fiscalía General de la República por su alto impacto social, de la mano, pues, del Código Penal Federal. Entonces, esto viene a darnos un análisis hasta dónde el delito del narcotráfico ha sido de bastante impacto en la sociedad. Bien, ahora toca el momento de hablar de los delitos relacionados contra la salud. Todo siempre va a ser consecuencia de una cosa con otra. El narcotráfico va a llevar a que la sociedad, nuestros jóvenes, mujeres, niños, no tan jóvenes, pues se vean afectados en su salud. ¿Por qué? Por el consumo de drogas. En relación a los delitos relacionados contra la salud, es muy importante recalcar en el tema del día de hoy como una definición a grandes rasgos. Fíjense bien, los delitos contra la salud son considerados como aquellos que al cometerse provocan daños en la salud colectiva y por consiguiente afectan negativamente el bienestar general. O sea, toda persona que de cierta manera tenga que ver con esto se verá dañado severamente. En relación a los delitos contra la salud, se pueden considerar principalmente los que provocan daño a la salud colectiva. Y cuando me refiero a la salud colectiva, me refiero en su cuerpo, en su persona, en su estado como tal. El hablar del tema de delitos contra la salud, ¿sí? Es importante señalar ciertos aspectos que se consideran muy necesarios que hoy la ciudadanía debe de tomar en cuenta. Los delitos contra la salud vienen a ser una modificación química. Estamos hablando de drogas naturales que posteriormente en laboratorios clandestinos se convierten en la morfina, en la heroína, en la cocaína, el cristal, las metanfetaminas a través de procesos químicos que realmente son muy dañinos para la sociedad. Entonces, en este tema de delitos contra la salud, pues va a afectar principalmente al ser humano.
El hablar de delitos en contra de la salud pudiera ir un poquito más allá y ser más significativo cada uno de estos conceptos, ya que se consideran sustancias que en la mayoría son sustancias que han sido sintetizadas en laboratorios clandestinos. Por mencionar uno de ellos, el cristal, la piedra base, que el objeto principal de todo esto, significativamente en realidad, porque no es cierto, es el alivio o curación de enfermedades a través de recetas médicas, pero por el mal uso que se les da, por la mala, el efecto que buscan las personas, pues es todo lo contrario a lo que sería un medicamento controlado recetado por un médico. Mas, sin embargo, en este tema de delitos contra la salud, yo quiero hablar de algo que es muy importante, que ustedes como criminólogos dominemos en un tema relacionado a la salud. Y es el concepto de drogas. ¿Qué significa la palabra drogas en un aspecto muy general y que no se vea típicamente no conocido? Fácil de digerir, que lo entendamos. El concepto de drogas yo lo puedo definir como cualquier sustancia no alimenticia que afecta la manera en que la mente y el cuerpo funcionan. Podemos decir que la palabra drogas, pues cualquier sustancia no alimenticia, ¿sí? Estamos hablando de plantas, estamos hablando de sustancias químicas, estamos hablando que la única finalidad es alterar el sistema nervioso central, ¿sí? Retrasarlo y cambiar totalmente signos y síntomas que son muy importantes y quiero comentarlos el día de hoy. Por ejemplo, el consumo de drogas en relación a delitos contra la salud va a cambiar el estado de la percepción del tiempo. Las personas pueden durar, como comúnmente dicen en el viaje, 1, 2, 3 días sin comer, sin ingerir alimentos, bebidas, y se deshidratan totalmente. Mas, sin embargo, todo esto va a provocar cambios en la personalidad. Se vuelven agresivos, se vuelven indiferentes, se vuelven un estado totalmente de desconocimiento, a tal grado que este tipo de sustancias llega a afectar el pensamiento. Sabemos que las drogas siempre van a tener un carácter irreversible. Quiere decir que los daños provocados en las neuronas jamás van a volver a ser los mismos. Bueno, fíjense que en este tema relacionado a los delitos en contra de la salud, hay cosas que sí es importante comentarles. Por ejemplo, si estamos hablando que esto va a provocar un daño en contra de la salud, un daño en el individuo, no respetando edad, raza, género, nos va a traer problemas desde muy pequeñitos hasta muy graves. Habrá personas que digan, no, pues es que yo nada más lo he probado la primera vez y no pasó nada, no se siente nada, pero los delitos relacionados en contra de la salud va a provocar un problema muy grave llamado adicciones. En particular, la adicción. Fíjense bien, el hablar de la adicción es considerada como una enfermedad que se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales, donde las personas empiezan a negar que consumen sustancias de este tipo. ¿Cuántas personas que muchas veces conocemos, nos han platicado o nos hemos dado cuenta que, oye, ¿tú estás consumiendo drogas? No, jamás lo he hecho. El síntoma de la negación. Las adicciones vienen a ser el primer paso para convertirse en personas adictas. Y si en ese momento no se busca ayuda tanto en materia de salud como en materia psicológica, es un camino hacia el precipicio.
hablar de las adicciones, hablar de este tema de la adicción, se puede considerar como una enfermedad progresiva y fatal. Quiere decir que es irreversible y va a ser caracterizada por episodios continuos o periodos de descontrol, distorsiones del pensamiento y lo que les comentaba hace un momento, la negación total de la enfermedad. Este tema de delitos contra la salud, yo creo, jóvenes criminólogos, que es de bastante observancia, porque es un problema social que no nada más le afecta a ellos, le afecta a las familias, le afecta en particular a muchos de los que formamos parte de esa sociedad. Este tema, como ya lo comentaba hace un momento, es de carácter progresivo. Va a llevar a los individuos a un segundo estado que es el fatal. Y yo considero que dentro de los delitos contra la salud, aquí es donde va a pegar bastante. Y me refiero a otro estado que es la tolerancia. La tolerancia es un proceso a través del cual una determinada dosis de drogas va produciendo un efecto progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Continuamente, hacia adelante, a menor medida de la cual se va a ir repitiendo su administración. A ver, profe, explíquemelo de otra manera. Fíjense bien, jóvenes, La adicción es la primera etapa, donde nomás una vez, dos veces, una vez a la semana, dos veces a la semana, 4 veces al mes, y la gente dice, yo puedo dominarlo, no pasa nada. Pero llega tanta la adicción que tienen las personas que se convierte en un estado llamado la tolerancia. ¿Qué quiere decir la tolerancia? Que la persona lo necesita, se convierte en una necesidad como el tomar agua, como ir al baño, como dormir, y ya no pueden dejar de consumir este tipo de sustancias. Quiere decir que la tolerancia dependen totalmente de ella y llegan al grado donde las personas pues tienen que robar, las personas tienen que cometer delitos, las personas pues ya no van a estar en sus 5 sentidos para canalizar ese problema, esa situación que tienen. La tolerancia, por lo tanto, ¿sí?, es un proceso que obliga a ir aumentando progresivamente la dosis según se repiten las administraciones. Entonces, si se fijan, este tema del día de hoy nos conlleva a analizar que tanto es un problema social como un problema que va a afectar a la ciudadanía tarde que temprano y se va a ver reflejada en rubros como la economía, como propiamente lo dice su nombre, en contra de la salud, en materia de delincuencia común, delincuencia organizada, y es un tema que pues es conveniente que toda la sociedad se empape en esto, porque tarde que temprano puede provocarnos un problema muy grave. Bien, es importante hablar en este tema de delitos contra la salud, las etapas de adicciones. Lo decíamos hace un momento, cuántas personas niegan el tener este problema, mas sin embargo, es importante que como criminólogos, como estudiosos del delito, sepamos identificar cada una de esas etapas que va a llevar a las personas a convertirse en víctimas de su propio destino. Por ejemplo, uno de ellos es el uso. Es cuando muchas de las personas que consumen drogas experimentan o las toman por primera vez. En esta etapa, fíjense bien, pareciera que tienen un beneficio, te alivian, te producen placer, mas sin embargo, no sabemos que es una de las drogas cualquiera, por mencionarles. Podemos hablar de las legales, el alcohol, el tabaco, ¿sí?, que son consideradas como drogas legales. La marihuana, que no dejan de pugnar para que se convierta en legal, mas a la fecha del día de hoy no es legal. El cristal, la cocaína, la heroína, la morfina, que es considerada un medicamento.
Pues eso es lo que buscan en esa primera etapa del uso, mitigar el dolor, sentirse mejor. Mas, sin embargo, como lo comentaba yo hace un momento, viene esa segunda etapa, que es el abuso. Cuando las personas, estamos hablando de, se ha convertido en un consumo excesivo. Y ya estamos hablando que combinan con otras sustancias, como lo es el alcohol, con drogas como la marihuana, hablando del éxtasis, drogas como el GHB, el PSP, drogas naturales como la mescalina, el peyote, que en realidad al abuso de cada una de ellas pues los va a llevar a tener episodios en su vida que los va a llevar a cometer delitos, los va a llevar a la venta, al consumo. Por eso es considerado como un problema de la salud. Por lo tanto, esto los va a llevar a episodios en su vida que los va a sacar totalmente. Entonces, relacionado a este tema número 5, delitos en contra de la salud, pues aquí tienen un panorama, jóvenes, desde el punto de vista del narcotráfico, los delitos en particular, y en el punto de vista de los delitos que dañan en particular la salud de los ciudadanos. Creo que es grave, creo que el Estado mexicano debe de emplear y lleva a cabo medidas muy particulares dentro de la ley, dentro del marco legal y dentro de la salud para inhibir toda esta problemática. Mas, sin embargo, no se ha llegado a la total eliminación porque mientras la gente siga vendiendo, sigue existiendo quien compra, sigue existiendo quien la consume, pues no se va a poder acabar totalmente. Es por eso que la prevención, pues aquí sería la mejor herramienta. Bien. Ahora toca el turno de hablar de la jurisprudencia. Toca el turno de hablar de la ley. ¿Qué tanto sancionable es este delito? ¿Qué tanto el Estado mexicano, a través de las leyes, a través de las instituciones como Fiscalía General de la República, Fiscalía del Estado de Jalisco, cada una de sus entidades, realmente ha podido combatir este delito de manera eficaz? Revisando el Código Penal Federal, en el título 7 de Delitos contra la Salud, me dice a la letra el capítulo 1: de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos. Fíjense cómo la ley es muy clara, muy explícita y no existen lagunas en el derecho, como muchas veces se comenta. Dice, artículo 193. Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud. Si se fijan, y si recuerdan, hace un momento yo les acabo de decir, ¿qué son las drogas? Es cualquier sustancia no alimenticia que afecta la manera en que la mente y el cuerpo funcionan. Aquí entran sustancias naturales, aquí entran sustancias como las anfetaminas, ¿sí? Metanfetaminas, que son a través de procesos de laboratorios. Entonces, todo esto, el Código Penal lo tiene contemplado, tanto como drogas naturales, sintéticas o semisintéticas. Bien, dentro de este artículo que nos marca la ley, dice que los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Estoy de acuerdo que pues habrá drogas que son necesarias para la salud psicológica, psiquiátrica, de enfermedades como esquizofrenia, paranoia, o alguna situación donde se necesite que el sistema nervioso, a través muchas de las ocasiones por el daño ocasionado por el consumo, sirva para controlar. Mas, sin embargo, el uso indebido de este tipo de sustancias
es lo que llega a que se cometan delitos. El Código Penal Federal en relación a los narcóticos, ¿sí?, es muy explícito y claro, y dice: los narcóticos empleados en la comisión de delitos a que se refiere este capítulo se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal. Fíjense qué tan importante, y yo lo puedo recalcar el día de hoy, que la mayor parte de los delitos que se cometen siempre van a ir de la mano de las drogas. Yo a veces creo, y no dejo de observar la conducta de los delincuentes al momento de realizar una detención, como una persona que comete un homicidio doloso a plena luz del día, sin piedad, dentro de sus 5 sentidos creo que no tendría la capacidad de hacerlo. Mas, sin embargo, estando bajo el efecto de algún tipo de sustancia de esta, lo va a llevar a cometer delitos o atrocidades. En el Código Penal Federal habla que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción. No sé si ustedes se han preguntado dónde quedan todas esas drogas que son decomisadas por el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Municipal, la Marina, cualquier institución que procure justicia. Pues precisamente van a estos lugares donde al final de cuentas, en presencia de las autoridades como el Ejército Mexicano, el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Seguridad, inclusive en presencia de diputados, Presidente de la República, viene a hacer la quema de este tipo de sustancias. Si lo han visto en medios noticieros locales y nacionales donde nos habla de esto. Al final de cuentas es la destrucción para que no se siga pues el consumo o la venta de este tipo de productos. El artículo 194, volviendo a hablar nuevamente del tema del narcotráfico, de la venta de drogas, del consumo, dice muy específicamente en relación a la penalidad que tiene. Artículo 194. Se impondrá prisión de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días de multa. Si se fijan, la pena es grave. Si se fijan, es uno de los delitos que tiene mayor tiempo de prisión dentro de un reclusorio. Y este tipo de delitos, cuando son punibles y que el juez dicta una sentencia, pues son trasladados a una reclusorio de alta seguridad, como es el delito, lugares donde se requiere una atención especial, una atención especial, como lo es la cárcel del Altiplano, donde regularmente ahí es donde se encuentran los delitos, se encuentran las personas que han cometido delitos de carácter federal. Bien, el hablar de este artículo 194 nos lleva también a comentar en qué situaciones puede haber señalamientos especiales. Por ejemplo, al que la produzca, al que la transporte, al que la trafique, a la que la comercie, suministre aún gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados sin la autorización. En este caso, hablando desde el punto de vista médico. Si se fijan, el Código Penal Federal lo estipula tal cual en cada una de las situaciones que se puede dar este tipo de delitos. Por lo tanto, para los efectos de esta fracción, por producir se entiende, fíjense bien cómo lo marca la ley, manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, que es lo que se hace en los laboratorios clandestinos. Y por comerciar, fíjense bien, el Código Penal dice que significa vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico. Creo que la ley es muy clara. Creo que al que se le sorprenda
en cualquier modalidad, en cualquier situación, la ley va a encajar perfectamente para sancionar a este criminal. Por lo tanto, pues qué es tan importante es reflexionar, y yo lo veo desde el punto de vista penal como, en este caso, la intervención del Ministerio Público Federal es muy importante.